Hola, soy Óscar Oviedo. Bienvenidos a nuestro primer análisis bíblico en directo para nuestra cuarta temporada. Hoy daremos introducción a la temática para esta temporada titulada Las hijas de Sara y los eventos de los últimos días. Soy Óscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos. Muy bien, este es un nuevo comienzo, una nueva temporada, una nueva temática y queremos hacer esta introducción de carácter en directo para analizar un poco lo que vamos a estar estudiando y vamos a estar tratando en este segundo semestre del 2020. Y el título ya se propuso, ya se dijo, Las hijas de Sara y los eventos de los últimos días. Es decir, que vamos a tener en estas 26 estudios o en estos 26 análisis, el análisis de 26 diferentes mujeres bíblicas. Y no solamente vamos a analizarlas en general, sino que vamos a ver cómo ellas también tienen un gran significado. Siempre solemos hablar de que Abraham era el padre de la fe, pero todo padre, para poder ser padre, necesita también la ayuda idónea, es decir, la madre de todos, en este caso es Sara. Y ese va a ser el énfasis que vamos a tener en esta temporada. ¿Cómo te parece, hermano Óscar? Excelente, claro que sí. Y de esta vida, de estas mujeres mencionadas como las hijas de Sara en esta cuarta temporada, tendremos la oportunidad de escudriñar sus luchas, sus dificultades, también sus triunfos, y no solamente los de ellas, sino también ver cómo se puede aplicar a nuestras propias luchas, nuestros triunfos, nuestras dificultades. Cada hija de Sara es usada como una alegoría para escudriñar más a fondo los eventos de los últimos días. Y es necesario que nosotros conozcamos todo lo que va a acontecer y nos preparemos en espíritu y en conocimiento para lo que se avecina. Y de esta forma podamos triunfar sobre el mal para la gloria de Dios. Amén, amén. Y es interesante, hermano, que estas dos cosas se estén dando, ¿no? Porque acabamos de tener toda una serie temática conflicto y victoria y estamos en un momento crucial de la historia de este mundo y acabamos ayer era sábado, junio 27, hubo el Congreso Internacional de Mujeres y allí se hablaba de la transformación que las mujeres están teniendo y qué bonito es tener este espacio que una esos dos conceptos, ¿no? El concepto mujer y el concepto lucha, victoria y los eventos de los últimos días. ¿No te parece? Claro que sí, también es importante que tengamos en cuenta que las escuelas sabáticas como tal, se nos aconseja que no solamente sean para los miembros o las visitas que frecuentan regularmente la iglesia, sino que también sea para los que están afuera, para aquellos que todavía no tienen la ciudadanía de Israel, toda esta familia de Dios que se encuentra aún a la espera. Y tenemos que focalizar, así como ha venido siendo este estudio del análisis bíblico, desde el principio ese fue el objetivo, fue tratar de llegar a todas aquellas personas que no hacen parte de ¿cómo podríamos decir? De este hábito que tenemos nosotros como adventistas, de tener una escuela sabática, una lección, de estarnos formando espiritualmente. Todas estas personas también pudieran llegar a tener esa información y pudieran llegar a conocer la verdad. Y eso es a lo que queremos hacer énfasis, tratar de llevar la verdad a todos aquellos que están con hambre y sed de la palabra de Dios y que de pronto en su monotonía, en su vida todavía no saben de esta verdad. Hay que presentar con insistencia la verdad para aquellos que parecen ser indiferentes a la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo, y de hecho ese ha sido el objetivo del análisis bíblico. Inicialmente el formato es un formato podcast, es un formato audio únicamente, y la razón es porque para aquel no solamente indiferentes, sino aquellos que están demasiado ocupados y tienen de pronto más tiempo de escuchar, porque de pronto están conduciendo, van en el bus, van en el metro, van caminando, en fin, tienen actividades que les impiden el poder tal vez concentrar su vista. El podcast nació
con el objetivo de llegar a esas personas. Y este formato también va un poco más allá del estudio que siempre proponemos, del original, del pregunta en un orden secuencial, y lo hacemos de manera así que sea un solo cuerpo, para que la persona pueda llevarse la esencia, como dice acá, que se puedan llevar ese concepto de verdad de una vez comprimido. Y bueno, la idea, como siempre, ha sido el objetivo, aunque hemos algunas veces fallado a esa meta, a ese ideal, y es que al principio de la semana podamos darle el estudio que necesita tener, o el análisis que necesita tener estos estudios, para que el sábado, cuando nos reunimos en nuestras diferentes iglesias, pues todos podamos participar de manera activa, podamos aportar y podamos aprender, que no solamente en la escuela sabática se comparte, sino también muchas veces uno aprende. De todos podemos tener un elemento de aprendizaje, ¿cierto, hermano? Claro que sí, así como uno se alimenta a diario, también el alimento espiritual es importante, y sí se aconseja tener ese estudio día a día, no dejar solo para el último día de la semana, en los últimos momentos, de una forma afanada empezar a estudiar, sino que tomar el tiempo, como tú lo decías ahora. Hay personas que no tienen el tiempo en la semana, pero de pronto mientras van conduciendo, mientras están haciendo alguna actividad, poder escuchar a diario. Ese es el objetivo de estarnos nutriendo día a día. Perfecto, hermano. Y bueno, la temática nos va a llevar a un clímax. La meta final es esa imagen que el libro de Apocalipsis nos presenta como esa novia ataviada para su marido. Es decir, que aquí no solamente nos habla de la mujer literal, sino nos habla a nosotros como iglesia, como el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y quiera Dios que esta temática nos acerque más al momento de nuestra salvación, al momento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos, tal cual lo presenta Apocalipsis 19:7, que estemos todos ya ataviados, preparados. Ese es el deseo, ese es el objetivo de esta lección, y es el objetivo de este ministerio 147, en el estudio, en el análisis bíblico de esta cuarta temporada. Claro que sí, gracias por haber participado de estos episodios de análisis bíblicos y por haber participado en toda esta cuarta temporada. Entonces, que Dios les bendiga. Ya saben, pueden compartir. El podcast regular seguirá saliendo, seguirá en las diferentes plataformas. Y una cosa que siempre decimos y siempre animamos es que sea que nos escuches en iTunes, en Spotify, sea que nos escuches en Google Podcast, en todos esos lugares existen opciones allá no existe el pulgar arriba, el pulgar abajo como existe en YouTube, pero sí existen formas de darle una evaluación, de darle un comentario. Eso nos ayuda para que los algoritmos de las diferentes plataformas nos puedan posicionar y puedan llegar, como lo veníamos diciendo, a aquellos que no nos han escuchado. Entonces, todo esto ha sido producido por el Ministerio 147, pero con el objetivo de glorificar a nuestro Dios. Que Dios los bendiga, es nuestro deseo. Amén. Amén. Sara, la esposa de Abraham, cuyo nombre significa princesa, fue la madre de Isaac, el hijo de la promesa, de quien vino una descendencia innumerable en un par de generaciones. También de esta familia nacería nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo. Hoy miraremos de cerca la ilustración espiritual de Sara, que nos permitirá confirmar nuestra libertad espiritual. Somos Oscar y Magnolia Oviedo. Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Comencemos. La primera mujer que vamos a analizar en esta temporada es Sara. Ella y su esposo Abraham fueron llamados a ser los padres del pueblo de Dios. Se les ordenó salir de entre sus familiares e ir a una tierra lejana y esperar que de ellos se formara toda una nación. Y la historia nos comprueba que Dios cumplió sus promesas. La nación israelita se formó de esta familia. Pero el apóstol Pablo también nos dice que todos los que son de fe son hijos de Abraham y de Sara, es decir, son israelitas espirituales. Al mirar más de cerca la familia de Abraham y Sara,
encontramos lecciones que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Leamos en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 21 y 22. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿o no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pablo describe a los gálatas con la intención de tratar de llevarlos a ver que las enseñanzas de los judaizantes eran erradas. Los judaizantes promovían un evangelio de fe en Jesús y ceremonias. Esto, por supuesto, los sacaba del evangelio de justificación solo en Jesús y los llevaba a una dependencia de obras en sus propios esfuerzos humanos. Al final del capítulo 4, él hace una ilustración con los 2 hijos de Abraham, Ismael, hijo de Agar, e Isaac, hijo de Sara. Sara, aunque era su legítima esposa y quien había escuchado la promesa de que sería madre de una gran nación o una gran descendencia, ella era estéril y de edad avanzada. La esterilidad, aparte de ser un problema físico en las parejas, también era considerado como el resultado del castigo de Dios. Y es importante entender que desde el principio la promesa hecha a Adán y Eva en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 los motivaba a esperar el nacimiento de aquel que vendría a destruir a la serpiente. Todas las familias israelitas esperaban ese cumplimiento en sus propias vidas. Por esto la incapacidad de dar a luz era considerado como una maldición, como un castigo de Dios. En su desespero, Sara buscó ayudar a Dios, ofreciendo su sierva Agar a Abraham, y que de esa manera llegara un hijo a la familia. Agar, como sierva o esclava, llegó a ser la segunda esposa de Abraham. Es evidente para nosotros hoy ver que esta sugerencia o decisión precipitada no era la voluntad de Dios, y vemos cuántas consecuencias negativas esto ha traído hasta el día de hoy. Pero donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y de esta historia también encontramos lecciones positivas. Agar dio a luz a Ismael y luego Sara recibió la promesa y dio a luz a Isaac. Leamos en el libro de Gálatas, el capítulo 4, los versículos 23 al 27. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo toma esta historia muy conocida, como la era la de Isaac y su madre Sara y la de Agar e Ismael, y busca traer una enseñanza práctica a la vida de los Gálatas y también a la nuestra. Agar es comparada con el monte Sinaí, que está ubicado en Arabia, y cuya pronunciación es similar a la de Agar, la madre de Ismael, el hijo según la carne. Y Sara, quien es comparada con Jerusalén, la ciudad de paz y libertad, quien representa a la madre de Isaac, quien era el hijo de la promesa en libertad. En el monte Sinaí y en el monte Jerusalén encontramos la ilustración de los 2 pactos, el antiguo pacto o el Antiguo Testamento y el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Pero muchas personas erran al ignorar qué diferencia hay entre estos 2 pactos. Muchos piensan que el antiguo pacto representa todas las leyes del Antiguo Testamento y que ya todo está abolido porque el nuevo pacto es Jesús y sus enseñanzas, que son de amor y nada más. Pero un estudio detallado de la Biblia nos deja ver que este no es el caso. En ambos casos, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos que la ley moral es la que nos indica nuestro pecado. Sin esa ley no habría definición de lo que es bueno o de lo que es malo, y mucho menos sentiríamos la necesidad de un sacrificio o de un salvador.
Lo que sí es diferente y lo que sí cambia entre el antiguo y el nuevo pacto es la forma en que se obtiene el perdón. En el Antiguo Testamento se necesitaba el derramamiento de sangre en los diferentes sacrificios para el perdón del pecado. Y esto es porque el pecado trae muerte, y esta penalidad era transferida simbólicamente a un animal. Este representaba el sacrificio perfecto de Jesús en nuestro favor. En el Nuevo Testamento ya no necesitamos el sacrificio de animales, tal como lo dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sacrificio de Jesús es válido y efectivo. En Él somos perdonados y limpiados, y no necesitamos otro sacrificio. Por esto, los dos pactos están representados en Sara y en Agar. Sara, del nuevo pacto hecho en Jerusalén, en el monte Moriah, un pacto de libertad y seguridad. Y Agar, del pacto hecho en Arabia, un pacto que no era totalmente válido y que aún nos mantiene esclavos a nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿de quién eres tú hijo o hija? ¿Vives aún dependiendo de ceremonias externas sin haber encontrado el perdón y la limpieza de tus pecados? En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 28 al 31 nos dice: Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que ha nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En el caso de Ismael e Isaac encontramos un elemento muy interesante. Ismael, el primer hijo de Abraham, era un hijo según la carne. Isaac, el segundo hijo de Abraham, era el hijo de la promesa. El primero, el de la carne, perseguía al segundo, el del espíritu. Nos habla de dos naturalezas, que bien las vemos en nuestras propias vidas. Nacemos desconectados de Dios, donde la carne y sus inclinaciones son las que dominan nuestras vidas. Pero en el momento de nuestra conversión tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Es una vida distinta donde el Espíritu de Dios nos guía. Pero también vemos que la primera naturaleza persigue a la segunda. El apóstol Pablo nos describe muy bien esa dinámica en el libro de Romanos capítulos 7 y 8. ¿Cómo se desarrolla esta lucha? Veamos. Necesitamos alimentar una e ignorar la otra. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos vivir vidas en el Espíritu y no en la carne. No podemos esperar crecer espiritualmente sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin testificar. No podemos esperar crecer espiritualmente si pasamos nuestro tiempo en Netflix, en Facebook, en Instagram. El hacer eso nos regresa a la esclavitud del pecado y a luchar para vivir vidas cristianas llenas de formalismos, buscando alcanzar la salvación por obras. Tal vez tú, querido hermano, querida hermana, aunque ya eres bautizado o bautizada o llevas años asistiendo a la iglesia, aún sigas siendo esclavo. Hoy tenemos el llamado de Jesús a ser libres, libres en Él, libres en Jesús. Nadie que cree en Jesucristo está bajo el yugo de la ley de Dios, pues su ley es una ley de vida y no de muerte, para los que obedecen sus preceptos. Todos los que comprenden la espiritualidad de la ley, todos los que se dan cuenta de que el poder de esta es un detector del pecado, están en una condición de impotencia igual a la de Satanás, a menos que acepten la expiación que se les ofrece en el sacrificio reparador de Jesucristo, el cual es nuestra completa expiación delante de Dios.
mediante la fe en Jesús se hace posible obedecer cada principio de la ley de Dios. Si hemos realmente sido hechos libres, como lo era el hijo de Sara, Isaac, si realmente hemos experimentado la vida y el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces viviremos vidas llenas de libertad y poder, vidas que serán para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos la mujer de Lot y la salida de las grandes ciudades. Si ha sido de bendición y quieres bendecir a otros, por favor, compártelo, suscríbete, déjanos tus comentarios. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.